bárbaros, salvajes, asesinos, saqueadores. La mayor amenaza a la que se enfrenta el hombre durante la Edad Media, al menos en las civilizaciones conocidas, es la tribu de los mongoles. Durante todo el siglo XII y XIII y gran parte del siglo XIV, los mongoles siembran un reinado de terror a través de toda Asia y Europa, pero también extienden su cultura y crean una estabilidad muy necesaria para que se estabilicen o para que se establezcan rutas que vuelvan a poner en funcionamiento el comercio de seda entre Europa y China. Si hay alguna civilización, alguna tribu, alguna cultura que llegó a sacudir el avispero en la Edad Media, fueron sin duda los mongoles, y su reputación es tan temida como lo es su habilidad en combate. Estamos hablando de una tribu de jinetes y arqueros, de tropas, una caballería ligera y con una capacidad para dominar y gobernar las estepas y las tierras abiertas, semiáridas, terrible. Y, por tanto, nunca llegaron a entender del todo bien las ciudades. Su vida era la vida de un nómada. Esto en Vampiro Edad Oscura, a finales del siglo XII, principio del siglo XIII, que es donde se sitúa la ambientación oficial de este juego, 1197 para la primera edición, 1230 para la segunda, vemos este preciso momento como los mongoles se adentran en Europa. Los mongoles han sido una tribu durante gran parte del pasado sometida y en constante conflicto con los tres imperios de lo que ahora conocemos: China, Karahitai, Sixia, el Imperio Song o incluso las tierras lejanas de Khmer o el Imperio Jin. Estas distintas civilizaciones se han enfrentado de forma constante a los mongoles. Pero, ¿cómo nos dibuja el ambiente, el juego de Vampiro de Edad Oscura a esta tribu? ¿Qué es lo que nos ofrece en nuestro universo? Pues este suplemento de unas 100 páginas, publicado en el año 2000, nos da algunas ideas para introducir los mongoles en nuestras crónicas, ya sea como jugadores o como un gancho de historia, como narración. Se parece bastante al suplemento Lobos Marinos, que había sido publicado un año antes, en primera edición de Vampiro de Edad Oscura, y que también se centraba pues en las tribus saqueadoras bárbaras de Escandinavia, los vikingos. Pero esto, supuestamente, la época de esplendor de los vikingos hacía 200 años que había pasado. En cambio, ahora los mongoles verdaderamente vemos su mismo auge en paralelo a la ambientación del juego. En este libro, en Vientos de Oriente, nos dan todas las herramientas para jugar un personaje mongol. Y también nos dicen cómo el impacto de esta tribu conquistando una tras otra ciudad, saqueando Kiev, arrasando Samarcanda, incluso destruyendo las bibliotecas y la enorme sabiduría que guardaban en Bagdad, lleva a una reacción en cadena, a una cascada de derrotas y tragedias en Occidente que solo frena cuando empiezan a morir los khanes, los viejos guerreros de las estepas, reyes salvajes, y que conduce a un conflicto en la sucesión. En este juego, en este libro, por cierto, escrito por James Keeley, autor también de parte del libro de Estirpe de Oriente, Sangre y Seda, nos lleva a el lejano Oriente y en gran medida a estos conflictos que también tienen lugar, estas historias que también tienen lugar en el Reino Medio, en lo que hoy llamaríamos China. Este es un libro muy crossover. Este es un libro, por cierto, lo tengo aquí impreso, me lo he estado leyendo con calma para tratar de asimilar toda la información que contiene, que es bastante complicada y bastante compleja. No solo tiene información para Vampiro de Edad Oscura, sino que lanza bastantes lazos o puentes con Mago en relación al chamanismo, a los cuentasueños, esa vida animista, ¿no? Chamán es una palabra que hace referencia
a las antiguas culturas siberianas de la estepa, como las creencias animistas que tenían los mongoles también. También algunas otras líneas de juego, como los Engegokai o los Isien de Hombre Lobo y de Changeling. Pero sobre todo es bastante crossover y bastante importante Estirpe Oriente, que es el suplemento de Vampiro la Mascarada, en el cual nos presentan una raza alternativa de vampiros que habitan en el lejano oriente, los Kuei-jin, Wan-kuei o Katayanos. Hablamos de resucitados, prácticamente espíritus, parecen más como los resucitados Wraith que vampiros conocidos como los Kainitas. Y sin embargo, aquí son muy prevalentes en la crónica, muy importantes, porque están en constante contacto y en constante conflicto con los mongoles. Especialmente una de las 5 cortes que posteriormente llegarían a formar el King-Kungs, la camarilla, por así decirlo, de Estirpe Oriente. Esta corte, la corte norte, que se sitúa más allá de la muralla, de la gran muralla china, es la corte de la Tortuga Negra. Y esta corte también está conformada por mongoles, por parte del imperio Jin y, en general, personas con una vida nómada, independiente e incluso bastante solitaria. En este libro, que tengo en pantalla, nos van explicando todo esto, nos van hablando incluso del desarrollo de las conquistas de los mongoles, y lo hacen a través de una narración, una novela, y posteriormente nos presentan las reglas. En el primer capítulo, que es un relato, el prólogo es un relato, nos hablan de un personaje, Anda, que es una línea de sangre Gengrel, los Gengrel y los Anda en particular. Anda significa hermano de sangre. Son la tribu dominante, en la línea de sangre más importante entre los mongoles, de forma similar a como lo eran los Gengrel también en lobos marinos, en su faceta como vikingos, como saqueadores nórdicos. En el fondo vemos siempre al Gangrel o el Gengrel como la encarnación del bárbaro, del extranjero, del nómada, del buen salvaje o del mal salvaje, ¿no? Del sanguinario, asesino, inculto y al mismo tiempo místico y exótico que vive más allá de las murallas, en los profundos bosques o en las lejanas estepas. Y esos Gangrel van a ser, sin duda, la tribu, la línea de sangre más favorecida por todo lo que sucede alrededor de los mongoles, y también la más perjudicada por su caída. Especialmente aquellos que se consideran descendientes de Dobrul, que es un antiguo Gangrel y que se llaman a sí mismos los Anda, los hermanos de sangre. Entonces, bueno, tenemos aquí el relato flojillo, no me gustó mucho. Va sobre un vampiro Anda infiltrándose en Bulgar, en una ciudad de los principados rusos, de lo que antiguamente se conocía como la Gran Bulgaria. Y bueno, pues encuentra un vampiro, dice que está gordo, obeso, que la civilización apesta, y lo acaba asesinando y bebiéndose su sangre. Después, en el capítulo 1, nos habla de la historia de los mongoles, su cultura en general, pues tratando de empaparnos, embebernos de toda su mitología. Nos habla de Tengri, de Itugen, son el padre cielo, la madre tierra. Nos habla de sus costumbres, cómo bebían kumis, una especie de bebida fermentada que constantemente llevaban encima. El estilo de vida, ¿no? Al llevar su casa a cuestas en la gert o la yurta, como ya diríamos. Y bueno, pues todo esto, cómo se puede trasladar, cómo se puede utilizar en una partida de vampiro. Fijaos que ya de entrada, en este prólogo, nos hablan de Estirpe Oriente. Y es de suponer que la mayor parte de gente que ve este vídeo y que leyó este libro no sabe qué es Estirpe Oriente, porque es un suplemento que solo estuvo a la venta durante la tercera edición de Vampiro la Mascarada y solo durante unos pocos años, que en general tuvo muy poco éxito. Porque la verdad es que, bueno, esto es otro tema, pero da mucho que hablar. Es un libro muy polémico. Pero es que ese libro, tan polémico, tan de nicho, tuvo a su vez un suplemento llamado Sangre y Seda para jugar a Estirpe Oriente con los vampiros exóticos, vampiros katayanos en la Edad Media, en
el pasado, ¿no? Una ambientación paralela a la Edad Oscura de vampiro, ¿no? Entonces, este suplemento, Sangre y Seda, aparece constantemente referenciado, más de 10 veces he contado en este libro. Y la verdad es que si te vas al final del libro, en la contraportada, lo dicen claramente. No lo dicen en la portada, pero lo pone aquí. Este es un suplemento para Vampiro de Oscura y para Estirpe de Oriente. Claro, aquí hay un problema, que es que este suplemento llamado Sangre y Seda no fue traducido al castellano. Tampoco lo he leído, aunque sí que he leído Estirpe de Oriente y lo conozco bastante en profundidad, pero no soy muy fan, la verdad. No soy muy aficionado a esa necesidad casi preocupante y ciertamente algo de hacer a los chinos o a los orientales siempre distintos, siempre exóticos, siempre complejos, y a veces los más malos, los más peligrosos y los más autoritarios de todos los juegos, ¿no? Tanto si te vas a Mago, como a Wraith, como a Vampiro, como si te vas a Changeling o a Hombre Lobo, los Genjin Gokai, los Isien, la Estirpe de Oriente, siempre tienen reglas distintas para reflejar que son muy distintos, no parecen casi ni humanos, siempre son alienígenas, siempre tienen que tener historias con el chakra, con el ki y con el otro mundo, con el cual aparentemente los vampiros orientales tienen mucha más facilidad para relacionarse que los vampiros occidentales. Pero bueno, dicho esto, pues este libro se apoya mucho en ese otro suplemento, en Sangre y Seda, y lo menciona más de 10 veces. Así que es algo que va a aparecer recurrentemente. Y de hecho, en estas 96 o 97 páginas que tiene este suplemento, 15 o 20 prácticamente se dirigen a jugar, o son reglas, o son contenido material para jugar un Guan Kuei, un personaje de ese suplemento. O sea que vemos pues prácticamente un 15 o 20% del libro dedicado a este tipo de personajes, que no es poco. Dicho esto, pues capítulo 1. Aquí nos hablan de la historia de los mongoles. Nos hablan de cómo ha evolucionado, sobre todo a partir de la figura, o en torno a la figura de Genghis Khan, el mito, la cultura en torno a esta tribu, a esta raza, ¿no? Y en su gestación tuvo mucho que ver esas raíces legendarias, la historia del propio padre del padre de Genghis, que era a sí mismo el jefe de una tribu, y que se decía que tenía unas raíces legendarias, hijo de un lobo y de una cierva blanca. Los Bahadur decían que venían de esas tribus elegidas por Tengri. Esto lleva a que desde bien pequeño Genghis creciera con esa vocación para ser un héroe, para ser un líder, para gobernar todas las tierras, como decía su padre, una especie de profecía autocumplida que le llevaba a creerse con el derecho divino tocado por los dioses o por los espíritus para gobernar todas las tierras conocidas. Aquí nos hablan también un poco de cómo es la cultura, el modus vivendi habitual. Nos hablan de las ger, las yurtas, estas viviendas de pieles que eran capaces de recoger y llevar consigo. Habitualmente de ellos se parecía que se encargaban las mujeres. Nos hablan de la comida y la bebida. Nos hablan de los ordu, que parecen los campamentos. Y también nos habla de la religión que seguían, que aparte del animismo que profesaban muchos de los antiguos mongoles y de esas tribus tártaras, buriatos o merquitas que vivían al este de Asia, también habían llegado misioneros cristianos, nestorianos, y que habían extendido el cristianismo entre esas tierras, que es algo que muchas veces pues, se olvida, ¿no? Pasa desapercibido. Nos hablan de la importancia del pony, del caballo, del pequeño pony de la estepa para su cultura, para su forma de vida. Y nos hablan también de cómo era muy importante, muy valorada para ellos la hospitalidad. Cumplir con unas reglas, con unas tradiciones. Bueno, pues todo esto nos lo van detallando, nos lo van comentando.
Mira, aquí nos lanzan ideas relacionadas con el chamanismo, relacionados con Mago la Ascensión, con Dragones de Oriente, que es un suplemento de Mago únicamente enfocado a tradiciones orientales, como los Ulon, los Uken, etc., ¿no? Nos hablan también de las leyendas, los enemigos que tienen, y nos hablan también de especial importancia, parece ser, del vínculo Anda, que es esta relación que va más allá de la amistad. Aquí nos indican incluso que incluye relaciones homosexuales entre dos guerreros que se consideran hermanos, que se consideran amantes y que son uno para el otro todo. O sea, son iguales, que se dan absoluta confianza. Y nos habla de cómo estas historias prácticamente, pues, un poco recordando a Aquiles, Patroclo, estas historias entre dos hombres muy machos, muy viriles, y que luego al llegar la noche se calientan en el lecho, daban pie a verdaderas epopeyas entre los guerreros, entre los héroes, que luego, sin embargo, cuando volvían de sus incursiones, se llevaban regalos el uno al otro, ¿no? Aquí nos hablan de, por ejemplo, como Hanuga y Temujin. Temujin es Genghis Khan. Intercambiaron huesos o dados hechos de hueso, de nudillo, de nudillos de alguna de sus víctimas. Más allá de eso, pues nos dan este mapa. Este mapa no está muy allá, no es muy complejo. Además, los nombres están en inglés, no están traducidos. Pero básicamente, la idea es que tenemos a un lado el imperio Jin, el imperio de Karahitai y el imperio Chichia junto al imperio Son, que son estos imperios que el imperio mongol o la tribu de los mongoles va conquistando a su paso, de tradición budista, confuciana. El Chichia al final creo que lo conquistan una tribu enemiga, creo que son los naimanos, antes de que lleguen los mongoles, y durante unos años, durante 10 años, está bajo el control de esta tribu nómada, pero de creencias musulmanas. Pero por otro lado, quizás incluso más importante, junto al mar de Aral y del mar Caspio se encuentran ciudades riquísimas de una civilización muy avanzada y que son claves para controlar el comercio de la ruta de la seda que atraviesa pues todo lo que hoy en día sería Uzbekistán, Pakistán, todo este tipo de regiones de Asia Central. Y esto que aquí llaman Khwarasman es como Jurasmen o Jurasmios, creo que se llama en castellano. Y son, para que nos entendamos, en este momento son la mayor civilización musulmana fuera del Mediterráneo, donde posiblemente lo más importante fueron los mamelucos, el imperio de Egipto, y de los abasíes, que están en contacto con el Mediterráneo, el califato abasí. Pues los jurasmios son una civilización muy importante, con muchas ciudades, mucho más numerosa que los mongoles, y con un grado de avance tecnológico, pólvora, etcétera, súper importante, mucho mayor que el de los mongoles. Y sin embargo, caen bajo los mongoles. La desorganización, las rivalidades internas, el exceso de confianza los lleva a ser saqueados y gobernados por los ejércitos de Temujin en poco tiempo. Y así vemos cómo se va extendiendo esta mancha hacia el oeste, hasta llegar a Rusia, hasta llegar a Hungría, y eventualmente con los hijos de Temujin llegarían incluso hasta las puertas de Viena. Pero bueno, continuamos. Aquí nos hablan de los enemigos, de los reinos que conquistan, cómo era la cultura de estos lugares, cómo se produce ese proceso de conquista. Nos hablan de Karahitai, o que aquí dicen que es el nombre que nosotros hemos heredado para designar a China, Katai. Nos habla de Juaresm, de los jurasmios, de estos turcos islámicos que gobiernan Samarcanda y otras tierras como Herat, como Kabul, que se encuentran en el camino de la ruta de la seda. Nos hablan de Sixia, otro de esos reinos de influencia oriental china, de Jin, de Song, reinos enfrentados, todos ellos
que en el futuro se convertirán en la actual, en el actual Reino Medio. Y todo ello nos lo van enlazando con la vida de Gengis Khan, ¿no? Con esta vida, con su forma de ser. Nos hablan de su código guerrero, que no sabían escribir hasta que no conquistaron a los uigures. Parece que no empezaron a codificar lo que conocían en una especie de libro, pero tenían una serie de creencias de código guerrero que llamaban el yasa. Y este yasa no tiene tanto que ver con el honor, tal como lo entienden los occidentales, el código de caballería, o con el bushido, que serían los japoneses, pero sí es, en cierto modo, un reflejo de cómo debe comportarse un anda, cómo debe comportarse un guerrero mongol. Pues aquí aparentemente lo explica. Está prohibido el adulterio, la sodomía, el asesinato. Pero bueno, pues aquí nos cuentan cómo se juzga a los delincuentes, qué protocolo se debe seguir. En paralelo nos hablan del papel de los vampiros en la extensión del Imperio Mongol. Nos habla de cómo al Imperio Mongol le siguen los Gengrel del linaje o la línea de sangre Anda, pero también los Salubri, como hay un gran número de Salubri que habían quedado en Asia, en los reinos de Jin y Karahitai, que se unen a las hordas mongolas y las siguen, principalmente para ir saqueando las bibliotecas y los artefactos que los bárbaros van dejando a su paso. Las ciudades arrasadas son registradas e investigadas por esos Salubri que aprovechan para hacerse con todo lo que pueden de valor y esconderlo en sus grandes fortalezas, escondiendo esos artefactos. A la hora también le siguen los asamitas, los ramnos. Los Banu Hakim, en particular los asamitas, se llevan gran parte del impacto de estos combates, de estos conflictos. Incluso los Simitsi, cuando llegan hasta Hungría, ya que están atados a esa tierra, se ven obligados a defenderla con uñas y dientes, mientras los mongoles arrasan con uno tras otro de los territorios de los Simitsi. Y además de estos clanes, Ramnos, Simitsi, Asamitas, que se encuentran en el centro de estos conflictos, también están los Wankuei, también están los Katayanos, estos muertos orientales que no siguen las reglas de juego de el vampiro de la oscura o de vampiro de la máscara, sino que tienen su propio suplemento, su propio libro, que tienen sus propias disciplinas, sus propias historias. No beben sangre, beben ki, beben incluso a través de osmosis pueden beber el ki del aire, ¿no? Y bueno, pues aquí mira, una cronología para que nos situemos. Temujin Gengis Khan nace en el año 1166 y en el 1197 ya ha conquistado, se encuentra en ese momento conquistando las distintas tribus mongolas, unificándolas. En 1230, que es cuando se juega la segunda edición de Vampiro de la Oscura, no está, tenemos en pantalla, que es un suplemento de la primera edición. En 1230 ya ha conquistado gran parte de lo que actualmente sería el Reino Medio de China y el Imperio Khwarezm, Georgia, Armenia, Turquía y tal. Y él muere realmente poco después, pero sus hijos y sobre todo sus descendientes continúan sus conquistas. Llegan hasta Polonia, hasta Hungría, hasta Austria, derrotan a un ejército tras otro, se adentran en China, derrotan todos los ejércitos chinos que se encuentran y llegan a fundar una dinastía Yuan, la dinastía Yuan, que gobierna China durante 150 años. Y esto es lo que vamos viendo, ¿no? Esta sucesión de acontecimientos que sirven de marco para que nos situemos en una historia que pueda incluir a los mongoles. Nos hablan de cómo el caballero de cenizas puede, por ejemplo, servir de inspiración. Es un suplemento que nos lleva a interpretar caballeros medievales, ¿no? Sobre todo europeos. Pues a interpretar Ventru, la sombra de origen alemán, de origen húngaro,
que ser enfrentados a la Horda, ¿no? Cómo estos pueden emprender una búsqueda para descubrir qué ha pasado con Genghis Khan, si ha sido asesinado él, o su hijo Ogodei, o tiene un artefacto que les pone sobre aviso, una cabeza que recita profecías, este tipo de cosas. Nos hablan de los príncipes de Rusia, cómo se ven completamente avasallados por el avance de la Horda, y también nos habla... La Horda Dorada, por cierto, sería como... Es que el Imperio Mongol fue tan grande que la muerte de Genghis Khan se dividió en 4 o 5 reinos distintos, pero al mismo tiempo sometidos a la capital, que era Karakorum, en el este. Pero con el tiempo esos reinos acabaron disgregándose, y la Horda Dorada sería el reino que saqueó Novgorod y las tierras de lo que ahora conoceríamos como Rusia, Ucrania, Polonia, etc. A todo ello nos hablan de la muerte de Ogadei, murió en estas circunstancias. Aquí se le atribuyen a los Tremer. Dicen que los Tremer tienen toda la pinta de que iban a provocar la muerte, tenían un motivo y medios para intentar asesinarlo. Otros clanes, pues igual, o son más indiferentes o no tienen la forma de conseguirlo. Pero que los Tremer de repente se vieron con el ejército en las puertas de Viena a punto de saquear Ceoris y otras fortalezas y capillas del clan, y hicieron, por lo visto, algún tipo de pacto con alguna criatura para que Ogadei, el hijo de Genghis Khan, muriera en extrañas circunstancias. Pero bueno, también hay otros ganchos de historia chulos, ¿no? Como por ejemplo un misionero católico, Giovanni, del plano Carpini, que es enviado por el Papa a Karakorum a encontrarse con el Gran Khan. Cosas que van pasando, la caída de Alamut, la fortaleza de los ismailíes, cosas que van pasando que sirven como distintos ganchos de historia. Nos hablan de Kublai Khan, que es el que se hace con... el que se convierte en fundador de la dinastía Yuan en China. Y con ello, pues, concluye el capítulo 1. Capítulo 1 que nos habla de este siglo y medio en el cual los mongoles dominan Europa. Y dominan gran parte de Asia y prácticamente el mundo entero. Si excluimos las Américas. El mundo conocido, por así decirlo. El mundo conocido por nosotros, por los occidentales. Entonces, capítulo 2. Al igual que los marinos, capítulo 1 nos hablan de la cultura. Capítulo 2 nos hablan de los vampiros. Aquí nos hablan de la relación entre los mongoles y los vampiros. Nos hablan de qué clanes están más presentes, qué clanes tienen más interés en enfrentarse o en apoyar a los mongoles. Y principalmente podríamos decir que los asamitas son enemigos de los mongoles, que los seguidores de Tiros la Sombra son enemigos de los mongoles y se encuentran entre las tierras de Oriente Próximo que se ven arrasadas o enfrentadas, ya sea por el califato abasí o por los mamelucos. Y nos dicen que particularmente los Ramnos, los Salubri y los Gangrel son los que se unen a la horda mongola, abrazando a algunos de esos caballeros, de esos jinetes. Entre sus enemigos más acérrimos, aparte de los asamitas, tenemos a los Tremer, a los Simitsi y los Ventru, que defienden sus territorios de Occidente. Los Tremer y los Simitsi tienen que dejar a veces sus diferencias aparte para defenderse de un ejército invasor, de una horda interminable que amenaza con borrar a ambos del mapa. Y se convierte aquello en el Cáucaso, en los Cárpatos, perdón, en una guerra a tres bandas, entre de repente un montón de facciones que combaten todos contra todos y que bañan de sangre la empapada tierra transilvana. Y con ello nos presentan una particularidad de este libro, algo que por ejemplo Lobos Marinos no hacía. Lobos Marinos nos hablaba de los Gangrel, pero no nos hablaba de que había un linaje de Gangrel. Bueno, estaban las Valquirias, los descendientes de Odín, del Altísimo. Aquí el Gangrel de mayor prevalencia e importancia se llama Dobrul, es un antiguo, y sus descendientes se llaman Anda. Y tienen la misma disciplina que el resto de Gangrel, pero tienen una debilidad distinta. Aparte de adquirir rasgos animales con el frenesí, deben descansar en un refugio distinto cada 3 días. Deben ir cambiando de refugio. Es decir, son nómadas
por una maldición de sangre. Y eso, a ver, es un poco... yo lo veo un poco innecesario. No es necesario hacer una línea de sangre especial, siendo que al final van a ser igual que el resto de Gangly y tienen las mismas disciplinas, simplemente para hacer una debilidad que sea un poquito diferente. Una habilidad que es la misma que tendrían los Ravnos en África, en los legados de Reinos de Ébano, o que tienen los Ravnos, por ejemplo, en quinta edición, el tener que ir cambiando de refugio, moviéndose, tal. No sé, no lo veo necesario. Al estar ligados a una cultura nómada, ya se va a entender que son nómadas. No hace falta que les obligues a moverse por imperativo divino, por la magia, ¿no? Te obligo a moverte, si no te comes daño. Pues bueno, de todas formas, aquí está, ¿no? Una de esas líneas que de todas formas se extinguen y que aquí nos dicen cómo nace con los mongoles y muere con los mongoles. Los katayanos, los Wangquei, cuando los mongoles de pronto se convierten en la facción dominante en Pekín y en Shanghái y en otras grandes ciudades del Reino Medio, deciden iniciar una purga, buscan a Drobrul y lo asesinan con un ritual que pone fin a la mayor parte de la línea de sangre. Anda. Y la otra línea de sangre de la que nos hablan es un grupo de Salubri que se quedó en Asia cuando Saulot fue en sus peregrinaciones, en sus viajes místicos y de iluminación al lejano oriente. Saulot huyó de allí, no se sabe muy bien qué pasó, pero a su paso dejó a algunos de sus hijos, de sus vástagos, y los Uzao, Uzao es la familia de Sao o de Saulot, tienen, digamos, una cultura, una característica que les incita a acaparar, robar e incluso atesorar artefactos mágicos. Lo que se dedican es, en su búsqueda de la iluminación, a saquear todo lo que pueden. Y eso les lleva muchas veces a tener fama de ladrones, y una fama merecida en los Salubri orientales. Y se aprovechan mucho de la destrucción que van dejando a su paso los mongoles y los Anda. Incluso llegan a hacer pactos con los Wangquei para cazar Anda y entregarles a los Anda a cambio de artefactos y poder hacer sus refugios en el Reino Medio. Y bueno, pues no tienen una disciplina única, son igual que el resto de Salubri, pero simplemente con esa diferenciación entre los sanadores, los guerreros y en este caso pues los vigilantes y ladrones que llaman a los Uzao. Entonces bueno, aquí tenemos 10 páginas, al final de este capítulo 2 tenemos 10 páginas dedicadas a explicarnos cómo es la corte de la tortuga negra. Es decir, estas 10 páginas son únicamente útiles y prácticamente exclusivas de Estirpe Oriente. Solo son útiles si conoces Estirpe Oriente porque nos hablan de un montón de información de los Wangquei que si no, no vas a entender ni a qué se refieren ni de dónde viene. Por ejemplo, nos hablan de los danzantes de hueso o es uno de los dharmas de los... de Estirpe Oriente o no sé, la corte augusta, cosas así que tienes que estar metido en este. No hace mucho por así decirlo, por presentar la mitología de los Wangquei. Nos habla de los Akuma, de los Kimei, de los demonios como Mikaboshi o como Doctor o algo así, o Dokor. Y son grandes demonios, son como por así decirlo antidiluvianos y te los sueltan sin ningún tipo de presentación. Con lo cual, pues es un libro muy crossover. Es un libro muy, muy, muy crossover. Y bueno, pues está bien si eres consciente de todo esto que significa y si te gusta. Y si no, pues son 10 páginas del libro o 12, 15, 20 que podrían haber dedicado a otras cosas. Ahí nos hablan del Rey Yama, de Dokor. Nos hablan de los 1000 infiernos. Si quieres poner estos infernalistas en tu partida, de cómo la corte negra, la corte de la tortuga negra está repleta de infernalistas, Wangquei que se refugian allí, como son bastante independientes, no tienen mucha supervisión. Pero bueno, si quieres adaptarte a las reglas de infernalistas de Vampiro de Oscura, pues de Oscura Companión, creo que tenía reglas para taumaturgia oscura, para taumaturgia infernalista.
Y bueno, pues todo esto, ¿no? Nos hablan de política, intrigas entre los reinos, entre los dharmas, entre las cortes que luego conforman el King Kunz. Nos hablan del tigre blanco, de la corte del emperador amarillo, de la corte del fénix escarlata y de la corte del dragón celeste. También nos hablan de las cortes de las bestias, que son los Enge Yokai. Es decir, los hombres lobo, hombres tigre, hombres oso, hombres de lo que quieras, de inspiración oriental. Y bueno, nos hablan de cómo los Isien, ¿no? Las hadas, los semidioses paganos asiáticos, nos hablan de cómo al final estos convierten la destrucción de los Andes en una prioridad absoluta y acaban por destruir la línea de sangre por completo a través del ritual que realizan sobre Dobrul. Y bueno, pues esto es el capítulo 2. Capítulo 3 nos introduce, como siempre, en las reglas, los sistemas de juego para interpretar personajes mongoles. No son muchas, pero bueno, ya habéis visto que hay 2 líneas de sangre nuevas. No tienen disciplinas nuevas, pero sí que tienes pues ya un plus de ese crunch, ¿no? De esas reglas que no todos los suplementos incluyen. Nos habla también, nos ofrecen de un nuevo camino en el suplemento de los marinos, si os acordáis, suplemento que vimos hace un mes, 2, en este canal, incluían el camino de Leigenhar, el camino del Aesir. Aquí nos hablan del camino del Yanda, de este código de honor de los mongoles. Y nos hablan de algunas combinaciones de disciplinas, rituales y poderes que utilizan a base de mezclar animalismo con protean o animalismo con fortaleza, ¿no? Por ejemplo, hay uno que les permite correr como un caballo, a otro que les permite, darle sangre a un caballo, el que el caballo sea más fuerte. Este quizás es el más curioso, el abrazo de Itugen, de la madre tierra, les permite con animalismo 1 y protean 3, les permite con enterrarse en la tierra con el caballo incluido, ¿no? Se hunden en la tierra para ver el amanecer junto a su montura, ¿no? Y cuando llega la noche surge, lo escupe la misma tierra junto a la montura, montando ya directamente a caballo. Y también, pues a partir de aquí, reglas para los Wankuei, para utilizar sus poderes, el ki y su magia, sus disciplinas, que son muy diferentes y muy distintas a las de los kainitas. Y bueno, pues aquí tenéis 5 o 6 páginas dedicadas al tema, ¿no? A partir de aquí, el camino del Yasa, o Vía Yasak, lo llaman. Es el camino del que hablaba, ¿no? Del código de honor de los mongoles. Y por último, algunos méritos y defectos e incluso algunos espíritus, porque recordemos que muchos de los mongoles son animistas. Algunas ideas para incluir espíritus en las crónicas. Y la fe verdadera, cómo les afecta, cómo combaten a caballo, reglas simples de combate a caballo, ¿no? Tenemos esta ilustración, los mongoles ahí, tal. Y estas son unas reglas súper sencillas, pero diría que casi mejor para poner esto no poner nada, ¿no? De cómo se realizan los asedios y los saqueos de las ciudades. Luego nos hablan de vadear un río, tal. Porque es curioso, pero los mongoles, al parecer, consideraban el agua de los ríos tan sagrada que bañarse en los ríos o incluso limpiar los platos en el agua de un río era mancillarlos, con lo cual nunca se duchaban, nunca se lavaban. Lo único que por lo visto podían permitirse era lavar un cadáver antes de quemarlo o enterrarlo, ¿no? Porque era ya cuando se iba a reunir, entonces era como purificarlo. Pero por no manchar el río, ellos nunca se lavaban, ¿no? Tenían que hacer una peste importante, los mongoles. Pero bueno, los europeos tampoco es que se lavaran mucho, ¿eh? Pero queda curioso, ¿no? Me imagino mongoles llenos de sangre seca, comida sucia, todos los dientes negros. Tiene que ser bonito de ver. La narración y la horda mongola. Para mí, sin duda, es la mayor carencia que tiene el libro. Estamos en la página 83 y quedan muy poquitas páginas y nos dedican 3 páginas a cómo utilizar, cómo hacer una crónica de este libro. Un capítulo de narración de 3 páginas. O sea,
che, no sé, quítame las 10 páginas de lo One Way y ponme 10 páginas de narración. Que, no sé, no es tan complicado, coñones. O sea, en fin, cosas que yo en este libro hubiera hecho distintas, ¿no? Porque al final queda un libro con un montón de temas, un capítulo de historia, un capítulo de... Tiene líneas de sangre, tiene sistemas, tiene disciplinas, tiene rituales, tiene un montón de cosas para un montón de... Pero se queda siempre en la superficie y al final lo que mucho más se aprovecha, yo pienso, es las ideas de crónica, las ideas de historia, este tipo de cosas que aquí me faltan, ¿no? Es como no sé, ideas de historia. Pues los personajes son guerreros o se enfrentan los mongoles en uno de los en una de las ciudades sitiadas. Tampoco hay mucho más, o sea, no te dan mucho detalle en este tema. Nos hablan de cómo, bueno, pueden meter personajes animistas y tal, pero no hay mucho más. En fin, por último, apéndice, nos hablan de los canes de la noche. Nos hablan de 5 personajes pregenerados que no están mal, están bastante chulos. De esta ambientación, ¿no? De esta estética. Hay que decir que el primero pone aquí que es Malkavian, pero realmente es un Anda o un de la línea sangre Gangrel. Parece que las disciplinas aquí se corresponden a las de un Anda y el diseño del personaje se corresponde a un Anda. Así que aquí hay una rata, no es un Malkavian, claramente. Y si no, no tendría esta disciplina, vaya. Tenemos un ladrón de templos, Salubri, una exploradora, Ramnos, muy chulo este personaje, y una chamana, una especie de mujer sabia, una bruja lo llaman, de Anda también, de la línea de sangre Gangrel. Y por último, un correo, un mensajero que va de un sitio a otro conectando este gran imperio tan distante. Y este es gracioso, este me gusta. Pero además es que dice, no, es un personaje que rehuye los combates porque no es muy bueno con el arco, ¿no? Y dicen, y yo estuve mirando, a ver, tiene disparo 3. Y dices, este hombre es el malo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Más allá de eso, y estos 5 personajes pregenerados, que podrían ser personajes jugador o personajes no jugador, según las necesidades de una crónica, nos dan algunos personajes directamente ya sin ficha, ¿no? Que son más ganchos de historia. Nos hablan de Helme, el condenado, el guardián del Khan. Aparentemente es un Gangrel, un Anda que cabalgó junto a Genghis Khan, a Temujin. Incluso llegó a darle su sangre cuando estuvo a punto de morir en una ocasión. Nos hablan de Ayab, el lobo joven. Este es un personaje que sale en las novelas. Es el sire de Karak, que es un personaje que además de ser el protagonista de la novela El Khan Gangrel, se dice que podría ser Yalan Ayab. Que Yalan Ayab es un personaje de primera edición de Vampiro la Mascarada, en 1991, que es la primera aparición de un personaje mongol en este juego. El Yalan Ayab, que es un Gangrel, creo que era antitribu, no estoy seguro, pero que se enfrenta a Kars, el otro Gangrel, en este caso de la camarilla. Y por último, bueno, en tercer lugar tenemos a Chinkai, el feroz, juez de la estepa, personaje que es descendiente de Dobrul, y se encuentra vagando por la estepa haciendo justicia. Tenemos a Silat Im Isa, el visir de Quarasma, de los Quarasmios, una samita que busca venganza cuando descubrió que su ciudad, Samarcanda, había sido saqueada por los mongoles, y a partir de ese momento empieza a matar mongoles. La samita, ¿no? Por último tenemos a Bortai la Hermosa, danzante de los huesos, que es una Wankwei, y aparentemente aquí una mujer que fue vendida a Genghis Khan y sacrificada como una de las 40 vírgenes que enterraron junto a él en su tumba. Que su tumba, por cierto, es un misterio histórico. Es un misterio como la tumba de Alejandro Magno. No se sabe dónde está la tumba de Genghis Khan, ¿no? Se cree que está cerca de Karakorum, en esta montaña sagrada cerca de la capital, en la cual se enterraban a los caudillos, pero nunca se descubrió dónde estaba la tumba de Temujin, porque además mataron a todo el mundo que se encontraron a su paso mientras llevaban el cadáver. Mataron a los soldados que enterraron al
al caudillo y luego pasaron caballos por delante para apisonar la tierra y que no se supiera dónde descansaba, dónde yacía su cadáver. Y por cierto, Bortai, la hermosa, aquí no lo dice, pero supuestamente era era la esposa de Genghis Khan. Aquí dice simplemente como si fuera una de las tantas que luego nunca llegó a tener nada con ella, ¿no? Y eso es todo. Es un libro del año 2000, publicado en 2002, creo que fue en castellano. El libro no está mal. El libro está chulo. Pero no es tampoco un suplemento imprescindible. Es un suplemento, diría, original, en el sentido de que se aleja mucho de la ambientación más estándar, más arquetípica de Vampiro de Edad Oscura, que sería pues Europa cristiana. Quizás con la salvedad del Velo de la Noche, que es un suplemento que todavía no había sido publicado por entonces, que nos lleva a interpretar vampiros islámicos. El resto de ambientaciones tienen lugar en una Europa cristiana o pagana, pero al fin y al cabo Europa, ¿no? Es la ambientación principal de este juego. Aquí, sin embargo, nos dan todas las herramientas para jugar como vampiro en la Ruta de la Seda, en China, en Catay, en las tribus mongolas, en los principados rusos, seguir a los mongoles que saquean Kiev o que arrasan Cracovia. Pues está bien, ¿no? Es original. Dicho esto, creo que no es el suplemento mejor escrito. Creo que podría estar mejor escrito y traducido tampoco está muy allá. Tiene bastantes errores de traducción. Ni tampoco me parece el más aprovechado. Creo que se detiene mucho en el capítulo de historia o el capítulo de mecánicas de juego, pero tiene poco material de narración. O sea, a veces, o eso ya es gusto personal, pero tener más reglas a mí no me da la impresión de que haga mejor un libro. Prefiero un libro con menos sistema de juego y que esté bien escrito y que me ofrezca buenas ideas de crónica y que parezca inspirador, que un libro que tenga un camino, una senda, 2 líneas de sangre, 20 rituales y 20 poderes nuevos que al final no voy a utilizar. Porque ¿para qué? ¿Para qué? O sea, si es que igual no juego ni siquiera con esta edición y juego un Vampiro quinta edición. Claro, cuando esto lo escribieron estaba claro, no lo tenía en mente, ¿no? Pero este libro peca mucho de la filosofía de los 90 de más es más, ¿no? De crossover, de vamos a hablarte de los hombres lobo, vamos a hablarte de las hadas, vamos a hablarte de los magos, vamos a mencionarte otros 10 o 15 suplementos a lo largo del libro, y hay uno en particular que es el de Estirpe de Oriente, el de Sangre y Seda, que te lo mencionan 12 veces y te lo meten hasta en la sopa. Y tú este libro no lo vas a entender bien si no sabes qué es Estirpe de Oriente y no conoces a los Wan Kuei y a los castellanos. Es que no se entiende este libro. O por lo menos pierdes 20% del contenido, lo cual es muy lamentable. Porque yo, que no soy especialmente fan de los Wan Kuei y de Estirpe de Oriente, pues hubiera preferido que esas 20 páginas o 15 hubieran ido dedicadas a narración, a un poco más háblame de qué supone para el horror de un personaje mongol, el contraste, el choque cultural, yo qué sé, cualquier cosa, menos el sistema de juego, menos hablarme de la senda del Yama o del Yanda o de lo que sea, si es que me da igual. Pero bueno, eso ya gustos personales. Así que decidme vosotros qué os ha parecido este libro, si os interesa, si os lo leeríais y si os parece original, por lo menos. Yo creo que los mongoles en general son una tribu o una cultura muy desconocida y al mismo tiempo muy temida, ¿no? Yo las únicas imágenes que tengo de los mongoles así que me vienen a la memoria rápidamente, aparte de Genghis Khan, que obviamente es una figura muy conocida, ¿no? A nivel histórico, pero hablo de otras influencias, serían por ejemplo los cicatrices blancas en Warhammer o los malos de las películas de los inmortales, de Highlander, ¿no? Que aparece Kurgan, ¿no? El mongol, ¿no? Es el malo de la peli. Y ya está. Esto, un saludo, buenas noches y bueno, nos vemos.